nos da a cada uno de nosotros como parte de su pueblo, de cumplir la misión y llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo y en este caso y en este tiempo a toda nuestra ciudad de Lincoln. Es importante que nos podamos preguntar algo que verdaderamente necesitamos. Hoy es tiempo de ayunar, porque cuando hablamos de esto, muchas veces no nos damos cuenta de lo que la Biblia nos enseña y nos habla en cuanto a este tema. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que podamos reflexionar en este tema, en poder decir, ¿es el tiempo en que el cristiano debe de comprometerse? En el 2016 estamos en abril y muchas veces cuando pensamos en esta verdad, nos parece que es algo que se ha practicado en el Antiguo Testamento, se ha practicado en otros momentos y la palabra de Dios nos va a traer claridad en cuanto a esto. Yo quiero invitarte a que vayas a Joel capítulo 1, versículo 14. Joel 1, 14. Y dice allí, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Y Joel 2:12 dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Llegó el power. Está. Bueno, volvemos a leer los textos. Allí, el primero de todo. El anterior es proclamad ayuno. El anterior. Así lo tienen todos. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Y Joel 2:12, el que sigue, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Al mirar estos pasajes vemos que Dios estaba llamando a su pueblo a que venga a Él con todo el corazón, pero que venga a su presencia en ayuno para buscar de Él. Ahora nos podemos hacer esta pregunta, como te decía. Esto fue en el Antiguo Testamento. ¿Realmente es tiempo hoy de hacer ayuno? Cuando observamos en primer lugar el versículo que está en pantalla, dice, convertíos a mí, lo cual implica que Dios estaba llamando a su pueblo a volver al primer estado, donde el corazón tenía una búsqueda y una pasión por Dios. De la misma manera que el pueblo de Israel dejó de tener esta pasión de buscar a Dios, de buscar en su presencia, de entregarse en oración y ayuno, hoy en día la iglesia está pasando por lo mismo. Es una práctica que muchos han dejado de lado. Sin embargo, cuando miramos ahora la vida de Jesús, Jesús marca el patrón de comportamiento que los discípulos iban a tener que tener. Mateo capítulo 6, versículo 16. Y allí dice, cuando ayunes,
Fíjese usted, se lo marqué bien en grande. Jesús está diciendo cuando ayunes. Él dice cuando se te ocurra, si te parece bien. Directamente está marcando que esto iba a suceder. ¿Sí? Es una afirmación. Y en esa afirmación les está indicando también cómo debería ser el ayuno. Que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Así que en este día, en este tiempo de ayuno que vamos a enfrentar a partir del lunes, una de las cosas que no tenés que andar todo barbudo los hombres, las mujeres todas desalineadas, ay, estoy ayunando. Estoy así porque... No, la palabra de Dios nos marca y nos muestra que Dios espera que si nosotros nos ponemos en ayuno y oración, lo hagamos en una búsqueda de Dios con todo nuestro corazón, no para que el otro nos esté viendo. Amén. Porque si es la recompensa que Dios te va a dar, va a estar de acuerdo a tu búsqueda. Si observamos que Jesús entonces indica esto como una práctica que debe de ser guardada, lo da por sentado. Él no se pone a cuestionar si sí o si no. Pero sucede un momento, y esto es muy importante que nosotros lo notemos, un momento en que se le discute a Jesús sobre lo que está sucediendo en cuanto a la práctica del ayuno. Y la Biblia nos cuenta en Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20, así. Fíjese lo que dice. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos qué hacen? No ayunan. Versículo 19. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienes consigo al esposo, no pueden ayunar. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué van a hacer? Ayunarán. Usted sabe que Jesús estaba hablando en forma metafórica y que la Biblia nos revela que la iglesia es llamada la esposa de Cristo. Amén. ¿Y quién es la iglesia? Bien, nosotros. Ahora, el esposo entonces es... ¿Quién es? Jesús. Y Él ascendió a los cielos. Fue quitado, como dice el versículo 19. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y Él va a volver a buscar a la esposa, a la iglesia. Así que Jesús ya se fue. No está corpóreamente como estaba con los discípulos. Y desde el momento en que Él se fue, comenzó el momento para que entonces ellos ayunaran. Era un tiempo, porque el esposo estaba, Jesús estaba con ellos. Era por eso que no tenían que ayunar en ese momento, no lo estaban haciendo. Pero Jesús en ningún momento descarta la práctica del ayuno que los fariseos o los discípulos de Juan estaban haciendo, ni tampoco descarta que sus discípulos lo tendrían que hacer, sino que Él dice, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué al cristiano de hoy no le gusta ayunar? Justamente porque el ayuno es morir a la carne. Es morir a mis deseos. La carne el lunes dice quiero asado.
Quiero chocolate, torta, si llueve así, torta frita. La carne quiere otra cosa. Hay alguno que está aquí, lo felicito por estar en la casa de Dios, pero seguramente por ahí cuando abriste la puerta y sentiste la lluvia dijiste, qué lindo que me quedara. Está ahí, que voy, no voy, ¿qué hago? La carne quiere la comodidad. La carne quiere que el placer individual y personal. Pero nosotros tenemos que tener claro que el ayuno es algo que la iglesia de hoy debe de practicar. Amén. Porque Jesús va a venir a buscar a su iglesia y nosotros ahora estamos en el tiempo como discípulos de Él. El ayuno entonces no es algo opcional, es algo que deberíamos de hacer. Jesús acaba de dejarlo sentado en este versículo. Por eso quiero dejarte algunos principios, los cuales cada uno de nosotros, si queremos crecer en nuestra vida espiritual, tendríamos que apropiarnos. Principios de Dios sobre el ayuno que vos y yo nos podemos apropiar. El primero, justamente, es que es algo del tiempo actual. No es del Antiguo Testamento, no es simplemente del tiempo de Jesús, es algo que la iglesia de hoy, vos y yo tendríamos que practicar. El ayuno debe de ser un estilo de vida cristiano. ¿Y esto por qué? Porque justamente es una práctica que nos lleva a apartar tiempo y a morir a mi carne para buscar su presencia. Amén. El ayuno debe ser una marca identificatoria en el cristiano. Hay algunos que nunca han ayunado. Hay algunos que les cuesta. Y el ayuno es uno de los medios para mostrar al Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando vos estás en su presencia, Él te inviste de poder. Hay algo distinto. Hay algo particular. Como experiencia personal, yo puedo decirle que cuando estoy ayunando y uno tiene que en ese momento orar por una persona, hay una gracia distinta, un mover distinto. Porque vos moriste a tu carne para decirle, Señor, quiero tener este tiempo con vos y entregarme como sacrificio vivo a ti. Amén. Otra de las cosas es que el ayuno es el medio o el canal para apropiarse del poder y de la presencia del Señor. Digo canal por cuanto nosotros al presentarnos en ayuno delante de Dios, nos presentamos justamente como dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo. Es una decisión personal, es una decisión que la tomo no estando dormido, sino estando bien despierto. Estando aquí tengo que decidir qué voy a hacer, porque tengo que entregarle al Señor mis propios deseos, mis propias ganas, para permitir que Dios opere en mí, para buscar su presencia. Amén. Entonces, vemos que bíblicamente el ayuno es una práctica que tiene que estar restaurada en nuestra vida y en la iglesia. En los tiempos de Jesús era normal ayunar. Por eso los fariseos y los discípulos de Juan expresan esto y preguntan. Pero yo quiero que levantes tu vista simplemente y pienses en algún documental que has visto en estos días, en este tiempo. Y vos te vas a dar cuenta que las demás religiones, las religiones orientales, siguen practicando el ayuno. Equivocadamente buscando a unos falsos dioses, pero ellos buscan la presencia de Dios en oración, en el caso oriental, en la meditación, pero en el ayuno.
Nos ha tocado estar orando por gente que ha practicado el ocultismo, y una de las prácticas que en la brujería hay, ¿saben cuál es? El ayuno. Ayunan para que Satanás les dé poder, pero ayunan también. Y cuando vemos esto, nos entendemos por qué la iglesia de hoy le cuesta esto. ¿Por qué, si es un arma poderosa que Dios nos entregó? Y Pablo lo va a responder claramente de esta manera. Romanos 8, versículo 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, Pablo te lo está diciendo clarito. No querés morir a tus propios deseos. No querés morir a la carne. Porque para ayunar hay que disciplinarse. Hay que dejar lo que me gusta. Como te decía, la carne el lunes te pide el asadito. ¿Querés? Empezás. Porque es una decisión de morir a nuestra propia naturaleza. Ahora bien, ¿qué es el ayuno y para qué ayunamos? El ayuno es la abstinencia de alimento con propósitos espirituales. Vuelvo a decirte, el ayuno es la abstinencia de alimentos con propósitos espirituales. Amén. Si usted me dice, pastor, bueno, yo voy a ayunar así pierdo unos kilitos, le está errando en la motivación, ¿sí? Es cierto que cuando ayunes vas a perder kilos, eso es verdad. Pero no podés venir el lunes a la presencia de Dios y decirle, Padre, en esta mañana presento mi ayuno para perder kilos. No está bien. No es la motivación, ¿sí? Dios está esperando que vos te presentes en ayuno y oración por un propósito espiritual. Este propósito espiritual puede ser buscar más de Dios, consagrar nuestra vida a Él, adorarle y tener comunión con Dios por algo particular que estamos pidiendo. Y es justamente en esto que vamos a entrar el lunes, ¿sí? Vamos a estar orando porque amamos esta ciudad y queremos que esta ciudad sea transformada por el poder de Dios. Amén. Es tiempo para que nosotros pensemos, ¿cómo puedo yo consagrar mi vida a Dios? ¿Cómo Dios puede obrar de una manera especial? Y nos podemos preguntar entonces, ¿por qué la necesidad de ayunar y orar? La necesidad surge de los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo, la Biblia los denomina que son malos. Y si nosotros pensamos, quizás los que tienen mi edad me pueden ayudar a pensar para atrás, y algunos, aun cuando son jóvenes, piensan para atrás en su niñez, ya no es la misma. Ya es distinto. Ha cambiado. La maldad fue en aumento, las cosas han sido distintas de tal manera que ya muchas cosas que vivíamos antes no se pueden vivir hoy. Y es por eso que la iglesia tiene la misión de Dios de ser sal y luz. Amén. De ser sal, de conservar. Y nosotros tenemos que clamar para que Dios esté actuando en medio de la sociedad, esté operando con poder, esté deteniendo la maldad. Amén. Por eso, en primer lugar, necesitamos comprender esto.
Usted conoce su barrio, cuáles son los problemas que hay en el barrio. Y tenemos que clamar a Dios para que Dios esté operando. En segundo lugar, porque usted sabe que todo cristiano, como hablábamos en el día de ayer, necesita del poder de la gracia de Dios para vivir en victoria, dado que vivimos en una guerra espiritual. Amén. El enemigo se levanta para ir en contra de las vidas. Quiero que usted recuerde, y es tan importante que sepamos las estrategias del enemigo. La palabra de Dios nos habla claramente, pero aún los testimonios, cuando liberamos a una bruja, una de ellas nos contaba que para conseguir poder, para mantener el territorio, ellos caminan todas las mañanas al amanecer sobre la ciudad. A nosotros nos cuesta levantarnos a orar adentro de la casa, cómodos, calentitos con el mate. Pero ellos van a maldecir la ciudad todos los días. Y nosotros tenemos que saber que es importante que nos levantemos y en este tiempo, cuando salgas a caminar por las calles, camines bendiciendo la ciudad de Lincoln. Amén. Por la crisis que las vidas enfrentan. Hoy hay grandes crisis en los matrimonios, en los jóvenes, en los adolescentes, en la niñez. Y necesitamos pedir que Dios esté interviniendo en forma sobrenatural, que Dios esté interviniendo con poder. Por eso es que es tan importante que nosotros prestemos atención al levantar nuestro corazón en oración y ayuno para poder estar preparados. Ahora, hay dos tipos de ayunos que podemos enfrentar en forma especial. El ayuno que Dios quiere que usted haga. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este tipo de ayuno es donde Dios toma la iniciativa. No te fuerza, Él nunca va a forzar tu corazón, pero pone en tu interior la necesidad y te da la capacidad para poder hacerlo. Amén. Es allí cuando Dios pone el querer que vos le busques. Sentís una carga, sentís que Dios te está llamando. De alguna manera, interiormente, a través de su palabra, Dios comienza a llamarte, a hablarte, a poner en tu interior ese querer que le busques. Y Él te pone la habilidad, Él te da la habilidad para que puedas buscarle de esa manera. Dios puede en ese momento indicarte el por qué te está llamando a ayunar o no. Pero siempre el ayuno que Dios te llama es un ayuno donde Él toma la iniciativa y despierta en ti el deseo de hacerlo. Présteme atención, este tipo de ayuno debe de ser no el ayuno que hago por mis propias fuerzas, porque mis fuerzas no dan. Es allí donde la gracia de Dios opera. Amén. La gracia de Dios obrando en nuestro interior. Él nos da la fuerza para hacerlo. Cuando Dios me llamó a mi primer ayuno de 30 días, me peleé con Dios 2 meses en oración. Sí, no voy a poder, ¿qué voy a hacer? Estaba inmaduro, no lo sabía. No sabía cómo. Hasta que dije, Señor, estoy dispuesto. Y solamente dije, Señor, yo no sé, mi fuerza no da porque vos sabés cómo a mí me gusta. Así que no sé qué vas a hacer. Pero me largué y Dios se encargó de en esos 30 días pasarlos como un soplo. ¿Por qué? Porque es el ayuno que Dios te llama. Él pone el querer como el hacer. Él te da las fuerzas.
El segundo tipo de ayuno es el que vamos a hacer juntos en estos días. Es en el que usted mismo, cada uno de nosotros, nos disponemos por la fe, en obediencia a la palabra, en buscar la presencia de Dios en oración y ayuno. En este caso, usted inicia por la fe, busca en la presencia de Dios, la intervención de Dios, y el ayuno es una iniciativa propia que declara que quiero estar en una forma especial en la presencia de Dios. Estoy declarando que quiero ser obediente a lo que Jesús mandó. ¿Se acuerda? Marcos 2:20, acabamos de leerlo. Él nos dio la orden, porque somos sus discípulos y Él ya no está entre nosotros corpóreamente, así que los discípulos de Jesús deben de ayunar. Y en esta obediencia, yo cuando dispongo mi corazón y vos vas a tu cuarto y entras a la presencia de Dios o vas al lugar donde apartaste para orar, vos comenzás a ministrarle a Dios el hambre que tenés por Él. Cuánto deseás, cuánto le amás. Este es el sacrificio vivo. Y saben una cosa, cuando el Padre ve a sus hijos ayunando, Él trae una respuesta a la vida. Vos te vas a preguntar 20.000 cosas y muy difícil es poder contestarlas todas. Pero hay algo que es sobrenatural, que es el poder de Dios, la gracia de Dios obrando en el creyente. Así como Él te ha dado fuerza para vencer la tentación, también te va a dar las fuerzas para poder ayunar. Amén. Tenga en cuenta algo muy importante. El ayuno no es pagar el precio, porque el precio Cristo ya lo pagó. Usted no está pagando ningún ayuno y voy a pagar el precio para que la gente se convierta. Voy a pagar el precio. No. No estás pagando el precio en un ayuno. En un ayuno te estás presentando a Él como sacrificio vivo. Te estás presentando como ofrenda delante de Él. El ayuno nos sirve a nosotros para alinearnos, enfocarnos a la voluntad de Dios y recibir, ahí sí recibo yo lo que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario. Amén. En el ayuno, el tener tiempo de intimidad con Dios nos alinea a su voluntad, porque es un tiempo especial. Es un tiempo donde puedo estar en oración, en búsqueda, en meditar delante de la presencia de Dios. Recuerde que la carne no quiere, no lo quiere, pero el ayuno te va a enfocar en la dirección de Dios. ¿Cuál es el poder detrás del ayuno? ¿Cuál es el poder que hay detrás si es un arma espiritual que Dios nos ha entregado? Una de las cosas fundamentales que tengo que entender es que Dios no va a hacer la tarea que yo tengo que hacer. Amén. Así que, ¿a quién le fue dado el mandato o el delegado el mandato de ayunar? A ustedes. Mírese, no tenga miedo. A mí, a vos, a cada uno de nosotros. Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Él va a poner su gracia y su poder para que vos lo puedas hacer. Él va a poner el querer como el hacer de su buena voluntad. La voluntad de Dios, y vemos que la voluntad de Dios la conocemos a través de ¿dónde? De su palabra. Y su palabra acaba de mostrarnos, Marcos 2:20, que los discípulos deberían de ayunar. En muchos momentos de nuestras vidas hay situaciones donde se traban las cosas no funcionan,
hay problemas, hay cosas que no cambian. ¿Alguna vez te pasó algo así? Está trabado, está difícil, la cosa no funciona, no le encontrás una respuesta. Pues allí está el arma puesta en tus manos y que quizás nunca la usaste. El ayuno es para poder venir a la presencia de Dios en ese momento y buscar la respuesta de Dios. Señor, ¿por qué está así? Señor, si tú dijiste, y vos ya conocés lo que Dios ha dicho sobre ese tema, Dios tiene una respuesta para vos. Pero lamentablemente siempre tenemos excusas. Y yo trabajo todo el día, ¿y cómo voy a hacer? Y que los medicamentos, y que... Toma tiempo. Disponé, porque recordá que esto es un accionar de fe y obediencia en la presencia de Dios. La verdad es que para hacer ayuno debo de proponérmelo en mi corazón. Debo de tomar la decisión y debo de venir a la presencia de Dios. Porque otra de las cosas es que muchas veces me he encontrado con hermanos que dispusieron, dijo, bueno, lo voy a hacer. Voy a orar, voy a ayunar. Y comienza. Pero no comienza en la búsqueda de Dios. No le da tiempo. Sí, no desayunó. Y se fue a trabajar. Claro, llegó al mediodía. Y está famélico. Si te pones y sos medio gordito, te muerde. Pero el problema es que no es en tus fuerzas. Porque el ayuno es venir en oración a la presencia de Dios en busca de su gracia, en busca de su poder. Amén. Así que en estos días yo quiero invitarte a que cuando busques a Dios, te des cuenta que cuando le busques en ayuno y oración, le tenés que buscar con hambre. Porque Dios quiere saciarte, Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, Él quiere operar en ti. Hay poder detrás del ayuno. Fíjese que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, que no ignoramos sus maquinaciones. El ayuno te va a permitir lidiar con ciertos tipos de demonios que vienen contra la vida del cristiano. Debes de tener presente que el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Amén. La autoridad se la das vos o se la doy yo cuando desobedecemos. Pero el consejo de Pablo es que no puedo ignorar las maquinaciones. No puedo ser ignorante de lo que el enemigo hace. Por eso tengo que levantarme en oración, en búsqueda de la presencia de Dios. Porque ¿saben algo tremendo que es? Que perdemos muchas veces el terreno, la ventaja, la bendición de Dios, y el enemigo gana aunque él está vencido. Porque la ignorancia te hace inferior cuando tú eres superior a tu enemigo. Amén. Alguno que me mira con cara rara. La ignorancia te hace inferior a vos, aunque tu enemigo es inferior, vos sos superior. Pero si sos ignorante, estás en la escala más abajo. Estás perdiendo porque no sabes cómo actuar, no sabes cómo hacer. Por eso es que frente a ciertas actividades del enemigo en contra de la vida del creyente, nosotros tenemos que levantarnos en este arma poderosa que Dios dio, que es el ayuno, para poder vencer las crisis, para poder vencer esa montaña que se ha levantado y que el enemigo te detiene. Por eso
Fíjense lo que dice Mateo 17, del 15 al 21. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La primera respuesta de Jesús, ¿por qué no pudieron enfrentar y dar libertad a ese joven? Fue por vuestra poca fe. ¿Saben? Muchas veces perdemos la victoria en nuestras vidas. Muchas veces perdemos la bendición de Dios por nuestra poca fe, porque no le creemos. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra y nos sentamos y dijimos: ¿va a ser verdad? ¿Va a pasar? ¿Será para mí? Señor te habló a vos. Te ministraron, te dieron una palabra profética, fue directamente a vos, y vos vas y te sentás y decís: ¿fue para mí? ¿Lo hará conmigo? Muchas veces nuestra falta de fe, nuestra falta de seguridad, fíjense que la fe, ¿sí?, nos lleva a actuar no por vista, ¿sí?, teniendo la convicción interior, porque no veo lo que está pasando. Y muchas veces cuando enfrentamos problemas o situaciones difíciles, nuestra fe decae. Pero Jesús habla de la segunda cosa en el versículo 21, y este género ya no está hablando de la fe. Ya no está hablando de la fe, porque la fe no viene por el ayuno y la oración. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿De qué? De la palabra de Dios. Así que muchas veces nos encontramos en la vida frente a problemas, circunstancias difíciles, que no van a ser resueltas simplemente con la declaración de la palabra de Dios. Hay situaciones en la vida difíciles en las cuales ciertos tipos de demonios se apoyan, los cuales necesitan de la oración y del ayuno. Yo quiero leerles algo que les va a hacer de ejemplo, que conocemos el pasaje, pero esto le pasó al profeta Daniel. Y había una situación difícil en la ciudad, él estaba intercediendo. Y dice Daniel 10, 2 y 3 así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Es importante, en primer lugar, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué le parece? Estaba ayunando. No dice, pero si dijimos que el ayuno es entregar el alimento, ¿sí?, no comer para buscar a Dios, entonces él lo que estaba haciendo. Una cosa importante aquí: ni me ungí con ungüento. Era una costumbre muy clásica, ¿sí?, de estar bien arreglado y perfumado. No que no se bañó en 3 semanas. No va a ser cosa que ahora entramos
las 3 semanas, 40 días de oración, usted venga el último día a bañarse. No. Era algo que estaba despojándose de lo que era natural, ¿sí? Porque era parte de la costumbre. ¿Por qué estaba ayunando y orando? Porque había una situación difícil. Y Dios, si usted lee el libro de Daniel, siempre Dios le hablaba enseguida, con claridad, en sueños. Daniel tenía una comunión fluida con Dios de tal manera que Dios le revelaba. Pero en este caso, pasan 3 semanas y dice el versículo 12 que vino un ángel y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hubo un ataque espiritual, una guerra espiritual que estaba deteniendo la respuesta de la oración. Pregunta si la Biblia nos cuenta esto. ¿Hubiese llegado esa respuesta a tiempo si Daniel no hubiese orado y ayunado? No. Porque en respuesta, la respuesta ya estaba dada. Fíjense en que les dice desde el primer día. Y esto es bueno que entiendas. Cuando vos levantás tu voz a los cielos en oración, Dios te oye. Amén. Dios te oye. Él tiene una respuesta para vos. Pero hay veces que la respuesta tarda porque hay un propósito de Dios. Pero hay veces que la respuesta tarda porque hay una guerra espiritual que está deteniendo tu bendición, está deteniendo esa respuesta. Y muchas veces la hemos dejado tardar por no entrar en ayuno y oración. Cuando Cristo dijo que solamente los discípulos entrarían a ayunar cuando Él faltara, debemos de comprender que el ayuno remueve la batalla espiritual, que muchos demonios se han entronado en barrios, en la ciudad, pero pueden entronarse en contra de tu negocio, de tu vida, de tu familia, de tu salud. Y la Biblia nos revela que este arma lo remueve. Para remover géneros de espíritus que vienen y detienen y que no hay respuesta, necesito entrar en ayuno y oración. Amén. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se va a remover? Verdaderamente hasta que te hartes de esa situación. Porque hay muchos que están cómodos a veces. Y usted me dice, pero están en prueba, sí, pero están cómodos con el problema en el matrimonio, están cómodos con que los hijos estén en el mundo, están cómodos con que no tienen trabajo, están cómodos. Y no es solamente orar. Cuando se traba de esa manera, la Biblia nos está mostrando que hay una manera de obtener una respuesta. Y tengo que entrar en el vivir en ayuno, en la presencia de Dios y buscar la respuesta de Dios. Amén. Quiero decirte entonces que en esta noche yo quiero invitarte
a que hay respuesta en la vida de oración y de ayuno. Que tienes que buscarle a Él y que en estos días podemos aprovechar para entrar en la presencia de Dios y crecer aún más. Amén. Que no solamente te levantes por la ciudad, sino por tu vida. Que comiences a hacerlo. Pero cuando terminemos, quizás no en toda una línea continua, pero una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes, tengas en ti esta práctica de venir a la presencia de Dios en oración y ayuno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque quizás usted está recién nuevo. Puede dedicarle mediodía, el día entero. No estamos haciendo un ayuno de 40 días continuos, ¿sí? Sino que mediodía no podés porque hay algo que te lo impide. 6 horas, 3 horas. Dedica un tiempo a sacrificar tu carne. La carne, ¿qué te va a decir? No puedo, no quiero. Seguro. Es más, decidiste hacerlo solamente de 3 horas y de esas 3 horas te agarró todo el ataque de hambre que no tuviste en todo el día. La carne va a gritar. Pero recordad que el poder te lo da Dios. Él nos está llamando. Y esto es una unidad. Es orar juntos, es clamar juntos por esta ciudad. Seguramente en esta ciudad tenés amigos, tenés familia, tenés conocidos que necesitas que Cristo toque. Y qué bueno entonces es que desde el lunes comencemos en este espíritu. No pensando, hoy estamos haciendo algo que queda del Antiguo Testamento. No, Jesús lo mandó. Tiene que ser una práctica. Tiene que ser algo que me ayude a entrar en la presencia de Dios, en la búsqueda de Él. Pero quiero contarte, por sobre todas las cosas, que cuando lo experimentes, vas a experimentar algo muy grande en tu vida, porque Dios opera de una forma tremenda. Él no es deudor de nadie y Él quiere que experimentes el estar en su presencia. Todo aquel que ha estado en la presencia de Dios ha sido transformado, ha sido cambiado. Y cuando vos entrás a la presencia de Dios en oración y ayuno, Dios comienza a operar en vos. Él comienza a llenarte. Él comienza a derramar de su poder y te hace una mujer nueva, un hombre nuevo. Así que anímate a buscar. Pero juntos poder levantar nuestra voz en el lugar donde estemos, en nuestra casa, en el trabajo, y decir: Señor, queremos que la ciudad de Lincoln sea bendecida, que el poder de Dios sea derramado. Y como decíamos, Dios nos muestra en su palabra que este es un arma de guerra. Así que aunque los brujos de Lincoln se paren y lo caminen, aunque la tierra haya sido maldecida, nosotros en el poder de Dios vamos a bendecir la tierra. Vamos a declarar que el poder de Dios rompe los yugos. Y si cada uno de nosotros nos unimos en ayuno y oración, la gracia de Dios va a fluir. Amén. Así que te invito a que podamos juntos en estos 40 días a partir del lunes poder buscar en Dios y clamar juntos por la ciudad. El día domingo tendremos la toma de la ciudad. Así que ya empiece a orar para que a las 10 de la mañana no llueva. Empecemos a orar en primer lugar para eso. Y aunque llueve vamos igual. Aunque llueve vamos igual. Así que si Dios te dio un automóvil, sí, es para que lo uses. ¿Sí?
y puedas estar y puedas ir juntos y tomar a otros hermanos. Ojalá que no nos lleve así todos los que tienen moto, bicicleta y todos podemos hacerlo como lo hemos hecho otras veces, ¿sí? Pero vamos a estar a las 10 de la mañana aquí, vamos a tomar la ciudad y declarar que Cristo es el que va a operar. Amén. Nos ponemos en pie y oremos en esta noche. Padre, gracias te damos por tu amor, tu poder, tu gracia. Señor, y al retirarnos de tu casa, pedimos que tu paz, tu guía y tu bendición sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.